Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 19, versículo 23. El temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Repito, el temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Bueno, analizar un proverbio es una tarea muy ardua, porque los proverbios, o se le decía meshalim, son en realidad frases que resumen y condensan en 1 o 2 versos pensamientos muy acabados sobre un tema. Hay un libro en la Biblia que es el libro de los Proverbios. Allí vas a encontrar muchos, de ahí saqué este verso, que nos habla de el temor del Señor. Podemos reconocer acá el temor del Señor, la satisfacción del ser, es decir, el descanso del ser, el reposo, el estar pleno, y el tema del mal. Una cosa lleva a la otra. El temor del Señor conduce a la vida. ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor, que se menciona bastantes veces en el libro de los Proverbios, es esa actitud reverente ante la grandeza y la santidad de Dios. Es decir, la criatura reconoce el carácter sagrado, santo, santísimo que tiene Dios y sabe que Él participa solamente a lo sumo del conocimiento, de un destello de aquello que se llama su gloria, es decir, la manifestación de su grandeza. Por eso Dios es aquel a quien debemos temer, es decir, debemos reverenciar, debemos respetar, debemos adorar, además de, como indica la Torá, en Deuteronomio 6:4, amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. El Señor Dios es el único digno de ser amado, sin estafarnos, sin decepcionarnos. Todavía en el Antiguo Testamento no podemos hablar del Padre y del Espíritu Santo porque son revelaciones de la nueva alianza, del Nuevo Testamento. Pero aquí en el Antiguo Testamento, en la Torá, este libro de Proverbios, lo tenemos tanto los católicos como los protestantes como los judíos. Nosotros todos bebemos de esta savia. Amamos al Señor sobre todas las cosas, y amar a Dios sobre todas las cosas es acercarse, por ahí no conceptualmente a nivel de palabras, pero sí en su sentido profundo a lo que es el temor del Señor. El temor del Señor es aquel sentimiento, aquel don del Espíritu Santo, porque es algo que debemos pedir para que nos ayude a ver con claridad la grandeza, lo extraordinario que es el ser divino y cuánto Él y solo Él es digno de alabanza y de glorificación y de santificación. Ahora, el temor del Señor, ¿a dónde conduce? A la unión con Dios. El temor del Señor, ¿a dónde conduce? A la sabiduría. Y la sabiduría, ¿dónde? A unirse a Dios. Es decir, la persona que teme al Señor se encamina hacia la vida. Por eso el temor del Señor conduce a la vida. ¿Para qué? Dice, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Dormir satisfecho, descansar en paz. Ahora, ¿vieron que la frase que se utiliza para la muerte? Descansa en paz. Requiem in pacem, se decían los antiguos. De la misma forma, ahora, desde ahora, podemos, esto sí hago una transposición cristiana, podemos estarnos en la paz del Espíritu Santo, que es la comunión con Cristo plena, que es de alguna manera vivir ya en esa vida divina que se nos invita a gozar y a participar, para de alguna manera ya, como dice San Pablo a los romanos, haber sido sepultados y muertos con Cristo y haber nacido a una nueva vida. Es decir, esta sensación de poder descansar, de dormir, en todos los sentidos, de poder dormir físicamente, de poder estar en paz en la vida, de poder reclinar la cabeza y estar sin ningún tipo de reproche, es a donde me lleva el temor del Señor, a dormir satisfecho.
sobre todo a no ser tocado por el mal. ¿Por qué? Porque aquel que se somete a Dios, aquel que va hacia Dios, aquel que mira y vive de cara a Dios, no puede ser tocado por el mal. Será rozado por el mal. Caerán, como dice el Salmo 91, 1000 a tu derecha, 10.000, 4.000 a tu izquierda, pero a ti no te alcanzará, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en todos tus caminos. Entonces tenemos en todo el Antiguo Testamento y sobre todo en los Salmos, en el Salmo 34, por ejemplo, tenemos esa afirmación: el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y los salva. Porque la presencia del Señor es presencia salvadora, que no solamente satisface todas las ansias de nuestro ser, cosa que solamente puede hacer Dios y que solamente puede comprender aquel que teme al Señor y anda en sus caminos, sino que además se evita en adelante de ser tocado por el mal, de ser punzado dañado, herido por el mal. ¿Por qué? Porque está mirando al Señor, y el Señor a todo aquel que le teme lo adopta y lo toma como a su propio hijo. Esa es nuestra suerte. Eso es la gracia de vivir de este lado de la historia. Jesucristo fue tratado por Dios como un hijo malo y desobediente para que vos y yo podamos ser tratados como hijos amados por Él, en los cuales Dios tiene complacencia, cuando en realidad no somos más que pecadores. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver con claridad no solamente la necesidad de mantener vigente la expresión temor del Señor, sino comprender que solo con el temor del Señor podremos conducirnos hacia la vida, estar plenos en esta vida, ser felices, dormir en paz, estar satisfecho, también empezar a gozar ya de la vida eterna, dormir en paz y sobre todo no ser tocado por el mal. Y esto último sí le encuentro plena relación con Cristo. Nosotros, los que creemos en Jesús, sabemos que victoria amplia hemos obtenido ante todo mal, como dice San Pablo, porque ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Absolutamente nada. Lo peor que nos puede pasar es sufrir por un tiempo alguna enfermedad, por unos años, pero es limitado. Lo que nos puede pasar es agonizar y perder la vida. Tanto en una cosa como en la otra, no tenemos ningún tipo de inquietud aquellos que vivimos unidos al Señor, aquellos que el Señor quiso unir hacia sí por su gracia, y nosotros por fe hemos de alguna manera respondido a su amor, a su sacrificio en la cruz, a su Espíritu Santo enviado para el perdón de nuestros pecados y para nuestra propia santificación. Que el Señor nos muestre todas estas verdades para que podamos ir sintonizando hasta incluso nuestro lenguaje con algunas expresiones de la Escritura, con algunas realidades de las Escrituras que nunca van a pasar de moda, o mejor dicho, que no podemos permitir que pasen de moda. Si hay cosas que resultan ajenas a nuestro oído, extrañas, que no se comprenden bien, hay que buscar la manera de comprenderlas. Hoy sobran recursos, pero tratemos de no bajar y quitar conceptos y riquezas que Dios mismo inspiró en su palabra para no ir quedándonos cada vez con menos. Que el Señor nos acompañe en nuestro caminar y sobre todo que haga que este libro santo que Él inspiró, que es la palabra de Dios, su palabra, su Biblia, sea para nosotros una luz en nuestro caminar donde podamos encontrar y donde se encuentran sobre todo las grandes respuestas al hombre de siempre. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué sentido nuestra vida tiene? Si querés una respuesta a estos interrogantes, tenés la palabra de Dios. Hay que leerla de punta a punta, de cabo a rabo y de ida y vuelta. Y el Señor te va a dar esa respuesta y todas las demás que vos y tu corazón están buscando.